Ya, joven. Oh, ese estuvo bueno. Joder. Bueno, ya estamos de vuelta acá en el programa La Obra de Gracia, ¿cierto? De la Iglesia Cristiana Divina Gracia, la comuna de La Florida de Santiago de Chile, la región metropolitana. Y bueno, contarles que vamos a desarrollar bastantes actividades durante los siguientes programas. Y también queremos contarles que ya contamos con un auspiciador, Pastor Andrés, en este programa, ¿cierto? El primer auspiciador que tenemos, que es el Servicio Hogar Gracia, que cuenta con un personal de confianza, y ellos ofrecen servicios de construcción, ¿cierto? Instalación de piso flotante, electricidad, carpintería, aseo profundo y también la construcción de pérgolas, terrazas y también piscina, ¿ya? Así que usted llame al 95 18 0204 y ahí será atendido directamente por el personal calificado. Así que no se olvide, Servicio Hogar Gracia, ¿cierto? Voy a repetir el teléfono para que usted lo anote. 95 18 0204. 95 18 0204. Y bueno, recordarle también a toda la gente que estamos aquí en Radio Todo Encuentro en el ¿cierto? 107.5 del dial FM para toda la comuna de San Ramón y la comuna de La Granja, y también a través del internet en el www.encuentro.cl. Tuve un pequeño lapsus, pastor. ¿Ah? Es la multiforme gracia de Dios, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a pasar también a dar una información. La próxima semana tendremos un invitado, Pastor Andrés, acá, ¿cierto? La Iglesia Divina Gracia, que usted preside, ya, invitó a un misionero de la República Hermana de Corea, y él nos va a estar predicando acá, así que usted esté muy atento porque vienen programas bastante interesantes. No se pierda la oportunidad de escuchar sana doctrina, el Evangelio exacto, como está escrito en la Biblia, y también la enseñanza permanente que estamos entregando, no solamente nosotros, porque no nos creemos lo único, ¿cierto? Cuando un profeta sentía que era el último que quedaba, le dijo: tranquilo, viejo, le dijo Dios, hay 7000 rodillas que no se han doblado ante los vales. Así que ahora vamos a ir a lo más importante, ¿cierto? Que es la palabra de Dios en los labios de nuestro pastor Andrés Aravena Campos. Dios le bendiga, pastor. Gracias, y recordarte que es nuestro deseo, y es lo que hemos estado haciendo al inicio de esta campaña que estamos haciendo en esta radio, de enseñarte los atributos de Dios. Hemos estado compartiendo lo que era la gracia de Dios como atributo de Él, y también lo decía el pastor Mario en el programa pasado, a veces la confusión que se produce entre la gracia y la misericordia. Entonces, inmediatamente el próximo domingo ya Pastor Mario está haciendo un estudio de lo que es la misericordia de Dios. Él va a estar encargado de presentarte ese atributo, y bien decía él, vamos a empezar a traer invitados a que puedan compartir con nosotros, hacer tablas de discusión, de enseñamiento, de entrenamiento, para que tú te capacites. También está en el deseo de nuestra iglesia y de quien les habla junto a Pastor Mario, de en los próximos meses, quizás conjuntamente con esta iglesia, hacer algún congreso, algún seminario para los pastores de la zona, o de la región metropolitana, o de la región. Estamos preparando material para eso y ya te lo anunciaremos oportunamente. Dios es bueno, Dios ha sido bueno de colocarnos en esta emisora, y nos sentimos muy contentos de poder entregarte estos estudios. Bien te decía en el programa pasado, homiléticamente hay una cantidad de formas de entregar mensajes, de sermones. Existe el sermón biográfico, que habla de un personaje determinado de la Biblia, cómo Dios actuó en ese personaje y cómo cómo actuó con Abraham, con cada uno, con Sansón, con Josué, José,
también Dios actúa hoy día. Existe el sermón textual, en la cual te va analizando palabras, letra por letra. Existe varios tipos de sermones, pero nosotros en estos estudios hemos insertado lo que es el estudio de los atributos de Dios, y quiero predicarte hoy día un mensaje doctrinal que habla de la gracia de Dios. Está basado en el pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Te voy a dar tiempo para que lo ubiques en tu Biblia y podamos entrar de lleno después de una intervención de Pastor Mario y una alabanza. Vamos de lleno a la palabra de Dios, Pastor. Bueno, es importante que escuchemos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque específicamente es lo que necesitamos como alimento para nuestra alma. Nuestro amigo pastor de allá de Costa Rica, el pastor Tío Mesaro, subió un polémico mensaje, pastor, así, una polémica frase a la red social, ¿cierto? Facebook, Twitter. Y bueno, eso le ha traído a él mucho anticuerpo. Él dijo que él prefería el maná, ¿cierto?, que estaba en la Biblia, refiriéndose a Jesucristo, antes que el ceviche, ¿cierto? Y el gallo pinto que venía de Egipto, refiriéndose al mundo. Y eso causó una batahola, pero totalmente grande allá en Costa Rica. Porque en realidad, nosotros los chilenos no estamos exentos de eso. Aquí se está predicando cualquier cosa. La gente está queriendo aquí a lo mejor comer pescado frito, comer cazuela, pero no quieren escuchar el maná que viene del cielo. Nuestra intención no es precisamente especular. Sabemos sí que tenemos gente que no nos quiere, gente que realmente no le interesa el estilo y la manera de predicar que nosotros tenemos. Pero bueno, nosotros tenemos una máxima y la hemos también acogido. Es preferible que usted se enoje con nosotros, ¿ya?, a que usted se vaya engañado. Amén. Es preferible que usted se enoje con nosotros a que nosotros lo engañemos. Por eso es importante que usted analice cada palabra que nosotros decimos, cada versículo que nosotros entregamos, y el Dios de paz, a través de la persona del Espíritu Santo, le guíe a toda verdad y a toda justicia, a esa verdad que solamente es Jesucristo por medio de su palabra. No vamos a engañar ni vamos a payasear, ¿cierto? No vamos a usar estrategias mercantiles ni mundanas como para llamar a la gente al arrepentimiento, porque en realidad estaríamos haciendo religión, estaríamos haciendo un sincretismo, uniendo ideas que no tienen ni guardan relación con lo que Dios quiere. Así que el mensaje de hoy día es un mensaje bastante encarador, es un mensaje bastante decidor, y yo le pido a usted que, por favor, deposite su confianza en el Señor, sus ansiedades, pero también bote su corazón y su pensamiento para que el Señor pueda ministrar su vida. Amén. Pongamos un poquito de música, un poquito... ¿De fondo? Sí, de fondo puede ser. Y te digo, en los meses que estamos aquí, pastor, este va a ser el primer sermón que te vamos a predicar, porque lo que hemos estado haciendo son estudios. Sí. ¿Ya? Entonces quiero predicarte, un poco estaba en la duda, yo dije, voy a enseñar la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, como lo que hicimos, intentamos hacer en el Antiguo Testamento, y creo que a través de este mensaje tú vas a entender que la multiforma de la gracia de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos cumpliendo lo que dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Nosotros somos predicadores del Evangelio, y eso lo hemos recibido por gracia, ministrelo a los otros. Por eso estamos aquí, entregándotelo a ti, como buenos administradores de la multiforme de la gracia de Dios. Yo quiero ser un buen administrador. Yo Todos quieren ser. Por eso todos estamos predicando y enseñando lo que es la gracia de Dios. Vamos a escuchar una pequeña introducción musical y vamos de lleno a la palabra que puedes buscar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10.
Bueno, vamos a compartir lo que es la palabra de Dios para este domingo, esta ocasión, y como te decía, está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, y dice así su palabra, que te la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, se está refiriendo al resto de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Esta es la palabra de Dios para esta semana. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y puse como título justamente ese, soy lo que soy por la gracia de Dios. Pastor, usted es lo que es por la gracia de Dios. Esposa mía, hermano Alfredo, somos, ustedes somos lo que somos solamente por la gracia de Dios. Amén. Por eso estamos insertos en su pueblo, en este pueblo redimido. Por eso estamos insertos en el cuerpo de Cristo, no solamente porque hemos alcanzado un cierto estatus, sino que estamos en el pueblo de Dios, en su cuerpo, solamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estamos en este lugar, por la gracia de Dios estoy predicando esta palabra. Es el autor de este pasaje. Todos sabemos que el autor de esto es Pablo, ¿cierto? Y sus destinatarios son los corintios. Esta enseñanza fue enseñada por el año 55 después de Cristo. Y el motivo que tuvo Pablo de escribirle a estos corintios medio desordenados que tenían, después de haber establecido su iglesia allá, es que esta iglesia estaba pasando por problemas de mucha confusión doctrinal. Te digo, cuando tú lees todo el libro de la carta de los Corintios, yo creo que en 2016 Pablo estuviera acá, solamente tendría que copiar y cambiar y mandar acá a Chile. ¿Ya? Es así, te digo, hay mucha confusión, había tiempo de carnalidad, mundalidad, desplegándose costumbres paganas, inmorales, y no solamente en el pueblo. Pablo no le está escribiendo al pueblo de Corintio, sino que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintio. Y te digo, lamentablemente y con mucho dolor vemos que nuestra iglesia en este tiempo está sufriendo estas duras consecuencias que en el año 55 después de Cristo y después de más 2000 años y tanto, todavía la podemos ver viva en la confusión que se está. Dice Pablo, está diciendo, refiriéndose a sí mismo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu percepción de la vida en estos tiempos? ¿Tú sabes quién eres? ¿Cuál es tu percepción de tu vida cristiana? ¿Quién eres tú en Cristo? Lamentablemente muchos viven una vida cristiana triste por una malformación de valores. Viven en una percepción de su pasado, de sus complejos, de sus traumas pasados. Ellos recibieron a Cristo, pero su vida, su mente, su pensar no está con Dios. Su pensar está con ellos mismos, de su tranca. Eso es una percepción mala, pero también tenemos otro tipo de percepción, de egocentrismo, donde los individuos, y esto también están en la iglesia, son el centro del universo. Todo gira en torno a ellos, las estrellas, todo gira en torno a ellos. Y te digo, lamentablemente, a veces esto está en los pastores, a veces esto está en los obispos, en los apóstoles. Eso es un reflejo y eso es típico de gente egocentrista. Que ellos están sobre, que ya ser pastor significa algo como muy común, algo como de tercera o cuarta categoría. Entonces ellos van autodenominándose otros títulos. Eso es orgullo cósmico. Eso atenta
con la gracia de Dios. Mira el autor de esta carta, Pablo mismo. Un hombre no era ignorante. Él la había criado allá en la escuela de Gamaliel. Era un hombre que conocía la doctrina. Sin embargo, conociéndola, hacía una mala aplicación, un celo grande por las cosas de Dios. Te digo, ese egocentrismo lo vemos lamentablemente actuando hoy día en la iglesia. Muchos viven en ese pensamiento, en esa percepción de orgullo cósmico, donde Él es el centro del universo. Pero Pablo nos está hablando de una percepción distinta. Dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Pablo está colocándose y reconociendo que Dios lo había encontrado a él. Pablo no andaba por el mundo, por los lugares buscando a Dios, sino que andaba buscando a los cristianos. Sin embargo, Dios no andaba buscando a él. Hasta que un día camino a Damasco se produce el encuentro. Pablo está escribiendo esta carta porque las falsas doctrinas se habían infiltrado totalmente en la iglesia de Corintio. Había divisionismo de líderes y opiniones de la fe, y eso lo podemos encontrar en el libro, en el capítulo 1, versículo 10. Habían seguidores de Cristo, habían seguidores de Pablo, de Apolo, de Cefas. ¿Y qué estaba causando esta división? ¿Por qué estaban buscando? Y te digo eso, como te decía al principio, no es distinto a lo que pasa en la iglesia. Por eso hay tanto divisionismo en la iglesia cristiana. Y te digo, de repente una iglesia está en formación y se levanta un líder, entre comillas, y se lleva 15, 20 hermanos para otro porque ya piensan distinto al pastor. Y te digo, Pablo está diciendo categóricamente que no son el pueblo de los líderes, sino que somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, las ovejas, los miembros de la iglesia, no son nuestros. A veces escuchamos pastores que dicen, mi iglesia. No sé dónde podemos llevar nuestra iglesia. Es la iglesia de Cristo. Amén. Es la iglesia de Dios. Él la compró. Amén. A precio de sangre. A precio de sangre. Somos administradores de la gracia de Dios. Por lo tanto, ya te estoy entregando una reflexión que debemos entender que solamente somos siervos de Dios, somos instrumentos en sus manos para predicar el Evangelio, ministrar gracia. Pablo está reconociendo que es un instrumento escogido por Dios, y lo vemos en el libro de Hechos, ¿cierto? Por lo tanto, Pablo tiene poder y autoridad para hablar de la gracia de Dios. Amén. Él era una persona que por sus hechos, por sus conocimientos, por su forma de pensar, estaba lejos de ser instrumento de Dios. Pero vemos a Pablo como uno de los apóstoles, uno de los hombres usado grandemente para escribir su palabra, para plantar iglesia, para proclamar el Evangelio de Cristo. Eso es un verdadero apóstol. Un apóstol que no se ha autodenominado, sino que es un hombre alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Tiene, como te decía, tiene autoridad para denominarse apóstol y tiene autoridad para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque anteriormente él estaba lleno de orgullo y odio. Por lo tanto, Pablo tuvo que renunciar a su orgullo y odio para alcanzar gracia de Dios y para ser instrumento de Dios. Y hoy día, ¿qué es lo que vemos? Hombres que se autodenominan apóstoles. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de ellos? Orgullo. Vanidad. Por lo tanto, se contradice con lo que Pablo tuvo que hacer. ¿Qué? Pablo tuvo que mermar. Tuvo que morir para ser considerado apóstol de Dios. Y vemos su obra, vemos su instrumento. Dice el libro dice versículo 15:8, dice, me apareció a mí.
versículo 9, más pequeño de los apóstoles. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Para ser instrumento de Dios, tú tienes que ser pequeño. No en porte físico, sino que pequeño en orgullo, en soberbia. Dios le buscó pese a su estado, por lo tanto, ya podemos entender que Dios nunca va a usar un hombre orgulloso para su obra. Era más pequeño en dignidad, en tamaño, en cantidad. Pablo no tenía nada para agradar a Dios, ni estaba interesado en encontrar a Dios. No estaba buscando a Dios. Dios le estaba buscando a él por gracia. La meta de Pablo no era tener un encuentro personal con Dios, sino que la meta de Pablo era perseguir y destruir la iglesia. Por lo tanto, podemos resumir que el autor de esta carta, en la posición anterior al encuentro, que Pablo no había nada en su vida para ofrecer a Dios. Pablo no había hecho nada en favor de la iglesia. Pablo no había hecho nada en favor del ministerio. A Pablo no le interesaban las cosas de la iglesia. Pero ¿qué sucedió? Algo sucedió entre Dios y Pablo. Sucedió que para trasladar a Pablo de ser perseguidor de apóstoles, tuvo que tener una renuncia a su odio para entrar al servicio de Dios. Pablo mismo estaba explicando, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios derramada sobre una vida, sobre una persona que era inmerecedora. Y aquí podemos detenernos para confirmar que la gracia de Dios es un don inmerecido. Piense usted, ¿Pablo servía a Dios solo en su mente? Su mente era exterminar a los cristianos, una vida totalmente desenfocada. Después de su encuentro, él no tuvo nunca un complejo de culpabilidad. Pablo no vivió, después que tuvo el encuentro con el Señor, nunca vivió enfocado a su pasado, de haber encarcelado, de haber perseguido, de haber sido testigo de la muerte de Esteban, por ejemplo. No vivió. ¿Sabes qué? Y esto también nos deja otra enseñanza, que nuestra vida pasada está verdaderamente bajo ese contexto, como vida pasada. Por lo tanto, cuando tú te encuentras con el Jesús, todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Muchos cristianos están enfocados, como te decía al principio de este mensaje, en sus eventos pasados, en sus fracasos laborales, como individuos, como niños, como estudiantes, como profesionales, como esposos, como padres, y vienen a la iglesia para arreglar esa situación, pero no se desprenden de su vida pasada. La gracia de Dios inicia todo de nuevo. Pablo mismo no tuvo complejo de culpabilidad. Pablo nunca cuestionó su pasado. Él no escribe en este libro de su pasado. Escribe de la persona de Jesucristo. Vive una vida enfocada y por eso dice, por la gracia de Dios, no dice, fui lo que fui. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. A contar del encuentro personal con Jesucristo, Él tuvo una nueva vida. Y nos hace reflexionar que cuando tú recibiste al Señor por fe, tu vida es nueva. Amén. Y puedes repetir. Y quiero que esta mañana tú te concentres que soy lo que soy por la gracia de Dios. Eres lo que eres por la gracia de Dios, no producto de tus obras, de tus estándares, o de que algún día alcanzaste a convencer a Dios que te aceptara en su reino o en su iglesia o en su cuerpo.
Por lo tanto, por la gracia de Dios tú estás en el cuerpo, por la gracia de Dios tú recibiste salvación, por la gracia de Dios tú eres miembro de su iglesia. Por lo tanto, si nadie te metió, ni nada de lo que hiciste te dio puntaje, si nadie te dio eso para entrar en el reino de Dios, nadie te sacará, porque por la gracia de Dios somos lo que somos. No por lo que hicimos ni lo que haremos, porque su gracia es permanente. Pablo está diciendo aquí, por la gracia de Dios soy lo que soy. Está reconociendo que la gracia de Dios es un favor inmerecido e espontáneo y permanente, no es esporádico. Dios no es un Dios que actúa subjetivamente. Yo a mi hijo no lo dejo de querer. No lo quiero 3 días a la semana y 3 días lo odio. No, a mi nieto no lo quiero 5 meses en el mes y en diciembre cuando vienen las calificaciones lo dejo de querer. O cuando hace algo incorrecto lo dejo de querer. Es mi amor permanente. Así es la gracia de Dios con sus hijos. Nada en el hombre activa la gracia de Dios, porque emana de su corazón, de su esencia. La gracia emana y cae desde el corazón de Dios hacia el hombre. Y lo decíamos en Efesios 2:9, no es por obra para que nadie se gloríe. Somos receptores de la gracia de Dios. Pablo está recalcando que Él es lo que es por la gracia de Dios. La gracia no se gana. La gracia no se gana. Se recibe y se vive. La causa de recibir la gracia de Dios emana del corazón del dador, no del receptor. Como te decía, Pablo no vivió su pasado. Quiso decir, cuando Pablo está escribiendo estas palabras, soy lo que soy, dice, Dios transforma nuestra vida por su gracia. Te saca de un estado de perseguidor a ser un instrumento. Te saca del mundo de las tinieblas al mundo de luz. Te saca del mundo de pecado al mundo de santidad. Eso es la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios para usted, querido hermano? Quiero que entienda que la gracia de Dios, así como con Pablo, nosotros, es la actuación espontánea de Dios de acuerdo a su propia naturaleza, no a nuestras obras. En el caso de Pablo, en su transformación, su causa descansa plenamente en el dador, no en el receptor. La gracia comienza con Dios y mis atributos o mis obras no activan su gracia. La carne, el pecado y la falla están excluidos de la gracia de Dios. La carne, el pecado y la falla están excluidos de la gracia de Dios. Si hubiesen hecho un análisis, una radiografía, un balance, o si Pablo hubiera tenido que mandar su currículum al cielo para ser aceptado como miembro del cuerpo de Cristo, te digo, no calificaba. No calificaba. Pero Pablo dice y escribe en esto, por la gracia de Dios soy lo que sois. Usted y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. Al recibir y aceptar su gracia, Pablo declara algo que no estaba de acuerdo con lo que había hecho. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Todo lo contrario al mensaje legalista de estos tiempos. Haga esto, cuidado con esto, haga esto otro, para alcanzar la gracia de Dios. Hermano, tengo la mala noticia de decirte que la gracia de Dios no se genera por eso. La gracia de Dios es permanente. Cuando hemos recibido al Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo, y lo que estábamos conversando, ¿cierto? Cuando recibiste al Señor como tu Señor y Salvador, tú fuiste sellado por el Espíritu Santo.
¿Y qué se produce ahí en ese momento? Y es un tema que vamos a predicar en el futuro, que es lo que es la santidad. Por lo tanto, el día que tú confesaste al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú fuiste sellado por el Espíritu Santo. ¡Sellado! Mira, perdóname la comparación, la comparación. En el campo los animales, cuando yo compro un animal, yo lo sello a fuego y le pongo una marca porque eso anuncia que es propiedad mía. Y el animal se puede ir 10 kilómetros para allá, pero el dueño de allá va a saber que tiene mi marca y me lo va a regresar. Tú y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y eso significa que tú en ese momento fuiste declarado justo, fuiste declarado santo. Por lo tanto, se produce una obra en tu vida que ya eres santo. Eres propiedad, dice Señor, dice, y mi oveja no perderé ni una. Y ya en algún momento vamos a hablar del tema de la salvación. ¿Qué se produce allí? Que inicia un proceso de santificación progresiva. Dios trabajando contigo todos los días a través del Espíritu Santo, alejándote de esta vida, de este inserto donde estabas insertado socialmente, en tus vicios, en tu maldad, y sacándote y atrayéndote para producir santidad. Porque dice su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y yo lo quiero ver todos los días, yo lo quiero ver todos los momentos, y yo lo tengo, y Dios está en este lugar, porque todos los que estamos aquí hemos sido declarados santos. Si tú le recibiste, si tú le aceptaste como tu Señor y Salvador, ya eres santo. No es como la Iglesia Católica que tiene que producir cierto milagro o cierto testimonio para hacer una reunión y declararte santo. Yo y tú fuimos declarados por fe santos. Y la santidad de Dios progresiva está trabajando. Y eso atrayéndote. Y eso te permite ser un receptor de la gracia de Dios. Mira, Ananías, el hombre que fue usado por Dios para ir a orar por Pablo, pensaba negativamente a lo que es la gracia. Y es que hay muchos Ananías en estos tiempos. Se oponía al plan de Dios. Dios le habla y le dice, anda, en la calle a la derecha encontrarás un hombre. Dios le dio exactamente las coordenadas para llegar a ese lugar. En tal calle, y no había número, en tal calle hay un hombre al cual debes ir a orar, ¿cierto? Dios sabe. Mira qué importante, Dios sabe dónde tú vives. Dios sabe el nombre de tu calle, de tu comuna y el número de tu casa. Ananías no quería orar por Pablo. Los discípulos mismos, cuando vieron que este hombre, Pablo, se acercaba y se incorporaba, a los discípulos le tenían cierta distancia. ¿Cómo va a ser este? Por eso Pablo explica y escribe. Pablo sabía lo que pensaba, no estaba lejos. Cuando tenía que volverse allá donde lo habían visto actuando en contra de la iglesia, ahora tenía que volverse a predicar el evangelio. Él sabía en el terreno que se iba a presentar. Por eso escribe. Y recarga, ahora soy lo que soy, por la gracia de Dios. Era necesario, esa palabra, esa frase, echaba por medio todas las explicaciones que él podía dar. Ahora estaba reconociendo que Dios lo había puesto en otra posición, permanente y para siempre. ¿Sabes qué? Dios no es distinto para con Pablo que para tu vida y para mi vida. Ahora somos lo que somos por la gracia de Dios. Indignos. Porque en nuestro pasado hay momentos difíciles, hay acusaciones, hay culpa, hay errores, pecados. Quizás tu subconsciente no te hace merecedor de vivir y cobijarte bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos experimentado el potencial cristiano que está bajo la gracia de Dios. Pablo hizo una declaración final
de autoridad. Mira, él con autoridad, no como un favor, sino con autoridad, para cerrar su historia pasada y posicionarse del lugar correcto que Dios le había otorgado por gracia. ¿Sabes qué, hermano? En este mismo concepto, en esta misma actitud, tú tienes que vivir tu vida cristiana, haciendo esta declaración, que por gracia somos lo que somos, por gracia somos salvos, que Dios nos ha puesto en un lugar diferente, y de allí nadie, absolutamente nadie te puede sacar, porque tú estás cobijado bajo los atributos de Dios, que son misericordia, que es amor, que es gracia. Si te predican culpabilidad, si te predican condenación, ¿sabes qué? Eso no está relacionado con lo que es la gracia de Dios. Todos los cristianos de estos días deben saberlo y experimentar este potencial, que es una declaración base de la fe cristiana. No puede haber un cristiano, un evangélico, que no viva bajo la gracia de Dios, porque esto atenta totalmente contra los atributos de Dios y contra la doctrina cristiana. Porque yo no soy producto de mi pasado. Somos producto de una obra consumada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy día tenemos cristianos con depresión espiritual, constantemente buscando la aceptación de Dios. Todos los días hay predicadores que te borran del libro de la vida, te sacan de la salvación, y como que si Dios tuviera corrector y todos los días te borrara y le dijera a algún ángel allá, ¿sabes qué? A Andrés, bórralo hoy día, ponele ahí con corrector arriba, bórralo del libro de la vida. Y la palabra dice que cuando yo le recibí, mi nombre, tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Amén. Dios no usa correctores, Ay, gracias. porque esa salvación la recibimos por gracia y por misericordia y por la fe que tenemos en su obra consumada, no en mi falta. Gracias. Efesios 2:9, y perdona que te recalquemos esto, no es por obra, porque nuestros esfuerzos, los esfuerzos de Pablo, eran como trapos de inmundicia para agradar a Dios. Dios, primeramente, quiere sanar nuestra autoestima. Cristianos que están viviendo una vida, Pastor Mario, con mucha depresión cristiana, mucha depresión, mucha culpabilidad. Párate fuera de la iglesia y mira la cara de esos hermanos cuando entran y mira cuando salen. Y mírale el día lunes y mírale el día martes su cara. Mírale, si tuviéramos un espejo para ver su fe, su doctrina, te digo, casi es turbia, casi es ilegible. Ni pareciera que son cristianos, porque no saben que los atributos de Dios son permanentes. Los 7 días, las 24 horas, los 365, su misericordia y su gracia nos alcanzan. Dios desea, hermano, colocarte en la autoridad que otorga la gracia de Dios y proclama, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Romanos 12:2 dice, no soy producto de mi pasado, dice Pablo, es una declaración. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es lo que queremos, hermano, transformar. No, queremos que medites en la palabra de Dios, que medites en su fe, en su esencia. Muchos hombres de la Biblia fueron transformados por la gracia de Dios. Los hombres y mujeres que están en este libro no fueron hombres que alcanzaron un estándar al 100% para ser instrumentos de Dios y alcanzados por su misericordia. Tu nombre y mi nombre debieran estar aquí en este libro, porque Dios sabe de dónde nos alcanzó. Pero mi pasado es mi pasado. Mi nueva declaración, mi nuevo estándar, mi nueva posición, mi nuevo pensar debe estar centrado en la gracia y en los atributos de Dios. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me
es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí mismo. Está haciendo referencia a que nosotros tenemos que vivir en esa posición, Pastor Mario, de ser verdaderamente hijos de Dios. Y soy lo que soy por la gracia de Dios, porque yo soy producto de la gracia de Dios. Soy salvo por la gracia de Dios en Efesios 2:8. Soy templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6:19. Soy un miembro del cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12:27. Soy una criatura nueva en 2 Corintios 5:17. Soy acepto en el amado en Efesios 1:6. Soy un ministro competente de un pacto nuevo en 2 Corintios 3:16. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Esta es mi declaración para los salvos por gracia. Nuestro cerebro, nuestra forma de pensar está siendo administrada bajo legalismo, bajo culpabilidad. Mira a los hermanos cómo salen de la iglesia. Y te digo, no salen llenos. Dice, y en su presencia, ¿cierto? Decía ya, estamos leyendo cuando Dios le dice a Moisés, mi presencia estará contigo. En su presencia hay plenitud de gozo. Amén. En su presencia está llena este lugar, bajo el concepto de la gracia de Dios. Porque su gracia nos ha alcanzado una vez y para siempre. Dice, y Éxodo, mira cómo se repite en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, cuando Dios le habla a Moisés, y Moisés pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién le digo que eres tú? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Y le dice así, y le dice a Moisés, Dios le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me envió a mí. Este concepto de yo soy habla de una esencia, de tu identidad. No es tu número de RUT, no es tus dos apellidos, no es tu nacionalidad. Somos lo que somos por la gracia de Dios, miembro de su cuerpo. En Juan 5:58, Jesús le dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Habla de nuestra naturaleza, Pastor Mario. Nuestra identidad. Es una declaración que tenemos que hacer todos los cristianos. Tu declaración de fe, tu declaración de creyente, tu declaración de hijo de Dios debe ser, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy, ¿sabes qué? Tú no eres lo que tú dices quién eres. Tú no eres lo que tu pastor dice lo que eres. Tú no eres lo que dice tu currículo. Tú no eres lo que dice tu papel de antecedente. Tú no eres lo que dice tu vecino. Tú no eres lo que dice tu padre. Tú eres por fe y por gracia. Yo soy lo que soy por la gracia y misericordia de Dios. Eso somos los cristianos. Gracia me trasladó de mi pasado a mi presente. Esa es nuestra posición. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y eso se llama liberación. Haga esta declaración. Yo soy lo que soy. Pablo recibió, aceptó y proclamó su nueva identidad. También hazlo tú. Acepta, recibe, acepta y proclama que tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Y termino con esto en 1 Tesalonicenses, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también hará. Gracia es tu nueva posición. Gracia es un don inmerecido. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Bueno, le quedó claro. ¿Qué es lo que no entendió? Pues si usted no entendió algo, usted nos puede llamar a los teléfonos de la radio, ¿cierto? Al 22 52 57 274 o bien al 22 51 17 288. Gloria al Señor, ¿cierto?
qué hermoso mensaje. Reflexionaba yo respecto de lo que es la gracia de Dios y me doy cuenta que no tengo cómo pagar eso. No sé usted, porque Dios es un Dios individual, Dios es un Dios personal, ¿cierto? Bueno, y desde Costa Rica nos está saludando el Pastor Tibor, y dice, bueno, allá hay 3 horas de diferencia, o sea, en este minuto serían 5 para las 8. No, sí. ¿Sí? A las 6 de la mañana empiezan. A las 6 de la mañana empiezan allá, dice, buenos días, estoy en sintonía del programa. Están hablando sobre la gracia. Sigan adelante en la sana doctrina. Un abrazote. Y bueno, el tema que él va a dar hoy día precisamente en la iglesia de allá de Paz, Pastor Andrés, Pastora Carmencita, es precisamente yo soy el que soy. Ya. Vamos a guardar el mensaje para ir a predicarlo allá de Claro, muy pronto, Pastor Tibor, vamos a estar allá en Pava, por fe, ¿cierto? Predicando el mismo mensaje de hoy día, porque en realidad la Biblia y la palabra de Dios es una fuente inagotable. Generalmente yo no entiendo a algunos predicadores que dicen no recibo la revelación, etcétera, etcétera. Yo quiero contar un pequeño testimonio muy chiquitito relacionado con la gracia. Yo conocí un pastor en China que él solamente tenía un trocito de la Biblia, un trocito, y él predicó durante 9 años. Durante 9 años predicó acerca de ese versículo bíblico, que era el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Durante 9 años predicó lo mismo. ¿Y sabe qué? Hoy día esa iglesia en Qingdao, que queda justamente frente a Corea, es una zona marítima, es la iglesia más grande que hay en ese sector. La Biblia dice que día a día se añadían los que han de ser salvos, ¿cierto? Y él simplemente se declara inoperante. Él me decía, el pastor Xiong Min decía, yo me declaro inoperante, o sea, diciendo en relación a la Biblia, yo soy un siervo inútil, ¿ya? Pero a través de ese pedacito que logramos recuperar de una Biblia, nosotros hemos recibido mucha gracia y muchas almas fueron alcanzadas durante 9 años. Los Kuomintang, que son los comités del Partido Comunista, Pastor Andrés, lo perseguían para matarlo, y sabe usted que él decía, aquí estoy, o sea, no tengo nada que hacer, yo voy a morir, dijo, predicando el Evangelio. Y ese mensaje conmovía a sus captores, a sus perseguidores, y hoy día esos perseguidores son parte de la iglesia, son parte del presbiterio de esa iglesia. Entonces, escuchar mensajes tan maravillosos, escuchar la palabra de Dios exacta, sin lugar a dudas nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Es necesario que yo me autoproclame, como usted nos enseñaba, pastor, apóstol, como nos enseñaba también el hermano radiocontrolador? Hoy día hay uno que se anda proclamando ahí en las redes sociales como el general de los apóstoles, porque ya tenemos un apóstol de apóstoles, o sea, y nosotros con suerte, o sea, con dificultad, somos siervos, somos esclavos del Señor, y más encima somos inútiles, ¿cierto? Entonces, pero Dios los ama tanto. La Biblia dice claramente que de esa manera Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no que en él crea, ojo con eso, y hacemos énfasis en eso, no que crea, porque solamente Dios es creador, para que en él cree, ¿ya? Tenga vida eterna. Ojo con esto, gratuitamente. Perdón, ¿y cuál es la vida eterna? En que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. ¿Qué estás haciendo esta mañana? Conociendo los atributos de Dios. Y así, ya tienes miembro de la vida eterna. Mira aquí es sencillo, ¿cierto? Solamente botar tu corazón, botar tu pensamiento y dejar que el Dios de los dioses, el Rey de Reyes y Señor de Señores,
more en tu vida. Como te decía yo, gratuitamente, aprovechando estos minutos que nos quedan, Pastor Andrés, more en tu vida de una manera sin igual. Es importante que hoy día dejes todos tus viejos rudimentos, que tú entiendas que la verdadera vida, la vida abundante, la vida feliz, se vive en el Señor, en el Evangelio. ¿Por qué? Por algo muy elemental. Dios no llamó a ningún exitoso, llamó a puros fracasados. Entonces, tu ego, del cual también nos ha enseñado hoy día en el mensaje el Pastor Andrés, en esta teología humanista, ¿cierto?, que se ha enseñado a través de las edades, no te deja decir y sentir de que tú fracasaste en la vida. ¿Ya? Si tú te sientes exitoso, este mensaje no es para ti. El mensaje de la gracia no es para ti. Porque la Biblia dice que Dios tomó lo vil y despreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Así que es importante de que tú no solamente sigas en sintonía de Radio Tu Encuentro, sino que sigas en sintonía con el Señor, es decir, que alinees tu cuerpo, tu corazón y tu vida con el Dios del cielo. Así es. Pastor. Con amor y en gracia, como dice una amiga nuestra, quiero a los pastores, a los predicadores, meditar en esta palabra que has escuchado. Pablo mismo está diciendo: soy lo que soy por la gracia de Dios. No hagas, y lo mencionábamos la clase pasada, asesinos de la gracia de Dios, en que hacen que las ovejas o los oyentes, asistentes a la iglesia, sean víctimas de su ignorancia pastoral, de su ignorancia bíblica, lamentablemente porque no conocen al Dios de toda gracia y predican legalismo, acusaciones, haciendo al hombre y al cristiano dependiente de las obras que pueda hacer para agradar a Dios. Somos lo que somos, y esto decláralo, que somos lo que somos por la gracia de Dios. Cambia tu posición, cambia tu mente y cambia tu vida y tu fe, porque no es producto de tus obras, sino que somos producto de la gracia de Dios. Bueno, así que la invitación es esa: a menguar para que el Señor crezca en su vida. Y lo importante es que usted hoy día no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que vaya a recibir la instrucción a través de la palabra de Dios. Hermano, hermana, a ti que estás ahí en las redes sociales, ¿cierto? Ahí que estás en el www.encuentrofm.cl, pastores amigos, que Dios les bendiga, que Dios los use en este día de una manera tremenda, de una manera sin igual, y que muy pronto podamos